Hola, muy buenas a todos. Soy Jeremy Williams, de Ingeniería Fotónica del Instituto Politécnico Nacional, y nos encontramos en la empresa LaserDraw. Vinimos a conocer y hacer una entrevista sobre su cortadora láser aquí en la calle Salvador Díaz Mirón 27, Santa María La Ribera, Cuauhtémoc, código postal 06400, Ciudad de México. Pudimos observar en nuestra visita una cortadora láser de CO2. Esta cuenta con un procesador LaserWorks y tiene un controlador CNC de última generación. Tiene un consumo de energía de 2.2 kilowatts y un voltaje de 110 voltios. Es importante señalar que el consumo de energía y el voltaje varían según el tipo de cortadora con el que estemos trabajando. Tienen distintos softwares compatibles con los que se puede trabajar y se verán mencionados a continuación en la entrevista. Pero no sin antes decir primero el cómo funciona. El procedimiento por el cual el láser quita el material para que se pueda cortar es el método de la ablación del material. Esto significa que a medida que el rayo láser se mueve a través del material, el calor y la energía del rayo láser vaporizan y eliminan el material en su camino, esto dejando una línea de corte limpio y preciso. A continuación, daremos inicio a la entrevista. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Fotónica, venimos del plantel de Ingeniería Mecánica, manipular y usar la luz por la tecnología. Uno de los puntos más importantes de nuestra carrera es el láser. Entonces, estamos interesados en saber cómo lo podemos aplicar en el taller. Se usa hoy en día, todo lo que se puede. Ok, entonces tenemos el micrófono. ¿Listo? ¿Cómo se llama tu taller? Perfecto. Corte láser pues también es una máquina CNC, no sé si conocen lo que significa CNC, todo eso. No. CNC significa control numérico computarizado, que quiere decir que se manipula a través de códigos. Entonces esta máquina es más sencilla, es muy básica, corta en dos ejes, X y Y nada más. No necesitas meterle profundidad como en la fresadora, no necesitas códigos GM, nada de eso. Simplemente pues un equipo de computadora en el cual puedes diseñar y ya simplemente lo mandas a la máquina, saber potencias, velocidades, todo eso y listo. Un poco sobre qué características, cuáles fueron las especificaciones que tú buscaste en tu equipo para el taller. Lo que yo busqué principalmente fue un equipo que me ayudara en lo que nos empezamos a especializar, que es creación de logotipos, letras 3D, que son publicidad básicamente. Y buscamos una máquina que nos pudiera brindar cortes en acrílico, porque no todos los láser pueden cortar acrílico. Entonces buscamos una máquina que nos brindara esas dos principales características, que fuera grande y que cortara acrílico. Bueno, vamos a hablar un poquito de precios, más o menos cuánto te gastaste por el equipo. El precio fue de 225,000 pesos aproximadamente. Le pones el euro mexicano. Exactamente. Excelente. Muy bien. Bueno, y hablando acerca del equipo, ¿necesitaste alguna licencia o algún permiso para poder adquirirlo? Pues ya básicamente es cumplir la parte eléctrica y el espacio. ¿Tú utilizas algún equipo como protección para poder utilizar tu máquina? No, realmente no, simplemente saber manipularla y cuando está cortando, bajar la compuerta para que, se me fue el nombre del acrílico que tiene, de la protección que tiene, pero si tú, es como la soldadura, si tú ves la soldadura directa, pues te va a lastimar la vista. Nada más es eso, bajar la compuerta cuando esté trabajando, limpiar el extractor, porque si no lo limpias, el humo que produce, todo el humo es dañino, de todos los materiales, y pues entonces si no limpias bien el extractor, al momento de respirarlo sí te llega a hacer daño, pero equipo de protección como tal no. Ok, sería más como de acuerdo a la máquina. O sea, Exactamente, saber utilizarla. De protección personal no es tan necesario, pero para la máquina sí lo llevas. A menos que trabajes ya con materiales muy pesados, ahorita tengo un acrílico ahí grande, ese sí pesa mucho. Y bueno, nos mencionaste que ya tienes como experiencia o
tenías conocimiento en el campo. ¿Nos puedes hablar un poco de los conocimientos que tenías previamente? Pues básicamente en la escuela yo también soy en el Poli, en el CIME, en Azcapotzalco. Entonces ahí nos enseñaron a utilizar fresadoras, tornos. Entonces yo utilizaba el programa SolidWorks. Y digo utilizaba porque para esta máquina se necesita pues un programa, digamos, un poquito menor en cuanto a dificultad. Yo utilizo CorelDRAW, pero se puede utilizar también AutoCAD o Illustrator, que pues son programas. Se puede hacer el dibujo 3D, pero yo normalmente manejo, como te comento, los ejes. En SolidWorks pues manejamos profundidad, X, Y, Z, todos los ejes. Aquí solamente es X y Y, no hay mucha dificultad. Entonces esos son los conocimientos. ¿Físico? Sí, mediciones? utilizo el vernier para saber grosores, distancias. Sí lo conocen. Sí. Entonces pues ya saben usarlo. Sí, utilizo el vernier, utilizo la cinta métrica y pues sí el programa. Yo utilizo CorelDRAW. En el programa pues igual puedes sacar las mediciones y todo eso. Entonces esos serían los tres principales herramientas que utilizo para. Bueno, más allá de especificaciones con respecto a la máquina, ¿tiene algún tiempo de uso al día? O sea, que sea su forma de trabajo al día tenga un cierto periodo de horas o puede ser continuo. Sí, volvemos a lo del precio. Sí tiene un periodo de horas si tú no adquieres un aditamento que yo sí adquirí, se llama chiller. Tú le echas agua destilada y es como el agua de un automóvil en el motor que se la pasa enfriando. Entonces el chiller hace lo mismo, su función es enfriar el tubo para que no se sobrecaliente y de esa manera puedes mantener tu máquina usándola las 24 horas. Me parece que lo tienes que utilizar 4 o 5 horas y 1 hora de descanso. Luego otra vez y me parece que sí, la verdad te mentiría la cifra exacta, pero si no adquieres el chiller sí tienes que darle su descanso. Ok, y ahora que mencionas el uso continuo, en el consumo eléctrico, ¿qué tanto es de la máquina? En cuanto a consumo eléctrico, esta máquina nos pidieron las especificaciones eléctricas para que trabajara a 110 volts y pues prácticamente te consume lo que es un refrigerador, no consume mucha electricidad. Es una ventaja muy grande. Ok, y bueno, mencionabas que tenía un corte al momento que el láser traspasa el material, tiene un corte de 2 micras. De 2 micras, exactamente. Depende del material, pero sí, por lo regular, la media son 2 micras. Ok, y supongo que dependiendo por el material también es el tiempo del corte, ¿no? Sí, por ejemplo, para cortar el MDF que vieron ahorita de 9 milímetros, se usa una velocidad de 7 milímetros por segundo. El láser tiene una potencia de 90 watts, el mío. Hay muchos más potentes y con más potencia. Para yo utilizo una potencia de 60% de su potencia total a 7 milímetros por segundo. Pero para materiales más delgados como por ejemplo, es acrílico, utilizo una velocidad de 20 milímetros por segundo. Entonces ahí es la variación de velocidad que necesitas conocer y pues eso se va adquiriendo. Tengo mi tablita de parámetros, eso pues conforme la experiencia que vas agarrando, materiales que te van llegando. Y respecto al láser, ¿es un láser continuo o es pulsado? No, es continuo. ¿Es continuo? Puedes mandar, tiene muchas características, puedes mandar láser por pulsos para hacer, por ejemplo, dobleces en cajas de cartón. Puedes mandar, ¿qué otra hay? Ahorita te muestro algunas piezas. Se llama grabado. Pues aquí lo tengo. Este de aquí es rayado, es que no traspase el material. Le das, por ejemplo, una potencia para el corte, te mencioné que llevaba una potencia del 60%. Para lleva una potencia del 12%. Y es el grabado. Es otra característica. Es como el láser es como un lápiz, dibuja. Y para colorea toda la zona. Este es el más tardado, dependiendo mucho del diseño, pero por lo regular este es el que más se tarda. Para se utiliza también una potencia baja, pero la velocidad es la que aumenta muchísimo. Para el corte
Del de 9 milímetros se utilizan 7 milímetros por segundo, como te comenté. Para el grabado se utilizan 300 milímetros por segundo. O sea, va muchísimo más rápido. Ajá. Esa es la diferencia de velocidad. Y ya respecto al... Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, lo que sí que yo quiero adquirir, que es como, por ejemplo, el hermano del láser, por así decirlo, es el router. El router y va cortando, pero te corta materiales muy gruesos. El láser tiene una desventaja con el router, que el láser tiene un tope en cuanto al grosor para que te salga un buen corte. Pero la ventaja del láser contra el router, por ejemplo, es que el láser te puede hacer cortes muy finos, te puede hacer detalles sumamente, por ejemplo, esas letritas, la de la alcancía o las letras de abajo del logo de Fernanda, cosas así. Un router no te lo va a sacar porque tiene pues mucho detalle y son muy pequeños. Entonces el láser, si tú vas a hacer detalles muy pequeños, te sirve bastante. Ok. Perfecto. Entonces, pues, ¿podríamos pasar a Sí, claro que la sí. máquina? Sí. Un primer espejo es el de tubo. Ese normalmente no se tiene que alinear, pues sale directo. Acá hay otro, el que ya se empieza a alinear. Si yo le pongo la mano, si ven, aquí está la luz. Este no es el láser, es la luz para que tú centres los dos y sepas dónde va a caer tu láser, porque pues el láser no lo ves. ¿Sí me explicó? Sí. Esta es la luz. De aquí sale el otro espejo. Con estos tornillos empiezas a alinearlos. Este es el otro espejo. Y rebota pues al de la parte de allá. Que aquí si se agachan lo van a poder ver desde aquí. Yo la miro con este. En mi máquina, no en todas es igual, en mi máquina esta separación es de 6 milímetros. Entonces, de donde sale el láser al material, debe de haber esta distancia, 6 milímetros. Si tú alineas mal tus espejos, tu distancia focal aumenta o disminuye y esto ya no te sirve para nada. Tú le vas a dar esta distancia, pero no va a cortar, porque los alineaste mal, entonces la distancia focal es otra. Corta mal. De hecho nos pasó con esta producción grande, se desalinearon un poquito los espejos por el uso, tuvimos que volver a alinearlos. Esa es la primera. La segunda, que tú tengas bien alineados tus espejos, tengas bien tu distancia focal y aún así sigas sin cortar. Es porque puedes tener tu mesa de trabajo chueca. Puedes tener esa esquina de allá más levantada, esta menos. Entonces genera distancias diferentes en todos los puntos. Esa es otra. La tercera sería la distancia, que tú no le des la distancia. Por ejemplo, si yo meto este de 3 milímetros y luego meto este acrílico de 6 y cortarlas con la misma distancia. ¿Me explico? Entonces esa es otra. Y la última sería pues darle una mala potencia a tu material. Esa es la más común, que cuando te traen un material nuevo, tengas tus espejos bien alineados, tu mesa de trabajo bien alineada, tu distancia focal bien, pero no vas a cortar, porque es un material nuevo, entonces tienes que estar haciendo pruebas. Cabe agregar que aunque la longitud de onda en la que funcionan esas cortadoras en la empresa no nos pudieron comentar del todo, sin embargo, investigando un poco podemos encontrar que la cortadora funciona en una longitud alrededor de los 10.6 micrómetros. Esta longitud de onda se encuentra en el rango de los infrarrojos del espectro electromagnético y es muy efectiva para cortar materiales no metálicos, como ya se había mencionado, ya sea madera, acrílico, plástico, cuero, tela, papel y cartón, entre todos los que mencionamos anteriormente. La longitud es ideal para cortar materiales no metálicos. La mayoría de los materiales orgánicos y polímeros, cuando la energía del láser se enfoca en la superficie del material, este se calienta rápidamente y se vaporiza cortando limpiamente, como mencionaba anteriormente, debido a la ablación. Es importante tener en cuenta que los láseres de CO2 son muy potentes y pueden ser peligrosos si no se maneja correctamente. Llegados a este punto, podemos decir que las cortadoras láser cuentan con una velocidad máxima de movimiento que comprenden los
1000 milímetros sobre segundo y una velocidad máxima de grabado de 800 milímetros sobre segundo. También cuentan con una resolución de 4000 dpi con una configuración mínima de 2 milímetros en caracteres y 1 milímetro en letras. Tiene la capacidad de cortar, grabar y marcar en distintos materiales como por ejemplo el acrílico, madera, cuero, papel, MDF, telas, plástico, entre otros. Los únicos materiales que no corta son metales, vidrio y piedra. Los acabados y las capacidades de corte pueden variar dependiendo de la composición y el tipo de material.